Conéctateradio.com. Mi psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. Encantado en la vida de estar aquí con ustedes una vez más. Un miércoles maravilloso, bastante soleado. Un miércoles que ya huele a vacaciones de Semana Santa. Y yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes, transmitiendo desde esta maravillosa estación, Proyectate Radio, en sus diferentes plataformas, Facebook, Tuning, YouTube, Internet, y por supuesto también a través de mis propias redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Pues siempre es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que han estado pidiendo mucho, de hecho, pues es enlace de algunos programas anteriores que hemos venido teniendo y que ya hemos hablado también un poco del apego, y hoy vamos a hablar particularmente pues de uno de los apegos pues más complicados que hay, sobre todo porque trae en sí mismo pues una serie de conflictos emocionales, sobre todo en la vida adulta, también en los niños, proviene desde la niñez, pero bueno, va trascendiendo, que es el apego ansioso, el apego ambivalente, que es cualquiera de los dos nombres, también le llaman apego inseguro, y bueno, pues es un tipo de apego que puede ir afectando la vida de las personas a lo largo de su vida y generando situaciones de vinculaciones afectivas pues complejas, difíciles, a veces hasta me atrevo a decir que dolorosas. Es eso el tema del que vamos a hablar. ¿Qué es el apego ansioso? ¿Qué es el apego ambivalente? ¿Cómo se comporta una persona con un estilo de apego ansioso? Por ejemplo, ¿cuáles son los signos que pueden indicar que tienes este estilo de apego ansioso ambivalente? Y bueno, pues eso es lo que se trata hoy, de descubrir si tienes este tipo de apegos y, en caso de tenerlo, pues cómo sanarlo, cómo trabajar específicamente para sanar este tipo de apegos. Para ello, pues voy a hablar de la frase de la semana. Es una frase que está fuerte, está ruda, pero tiene un sentido profundo bastante particular, un sentido profundo que tendría que hacernos pensar. Y dice así: el apego emocional es el camino a la infelicidad. El apego emocional es el camino a la infelicidad. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas siempre nos han enseñado que estar apegados emocionalmente a las personas, pues no solamente puede no ser dañino, sino puede ser correcto, puede ser adecuado. Yo siento mucho apego por mi hijo, estoy apegado a mi hijo, mi esposo y yo estamos apegados, veo un apego muy grande entre los hermanos, los gemelos venían muy apegados emocionalmente, y esto pareciera pues tener pues, algunos contextos que parecieran pues que son deseables, pero la realidad es que los apegos suelen no ser tan deseables, suelen no ser tan sanos. Normalmente, y no voy a hablar de los cuatro, solamente voy a hablar del apego ambivalente o el ansioso, pero les voy a platicar brevemente de los cuatro principales tipos de apegos que hay, solo de pasadita, para enfocarnos directamente al apego ansioso ambivalente. El primer tipo de apego es el apego seguro. Esto implica pues tener una buena autoestima, porque es una persona que suele expresar sus sentimientos y sus necesidades de maneras adecuadas. Este tipo de apego seguro pues no crea relaciones de dependencia y no se tiene con esto miedo al abandono. Es un apego el único pues que sería como deseable y sería el que tendríamos que trabajar y sería el que nos tendríamos que focalizar todo el tiempo. En segundo lugar, tenemos el apego evitativo, que a fin de cuentas aquí lo que hace es la persona huir permanentemente de los conflictos. Por eso es evitativo.
evita las broncas. Obviamente, esta persona evitativa y que huye del conflicto, pues va a tener problemas porque tiene miedo al compromiso, tiene miedo a vincularse. A menudo, pues no suele expresar lo que siente y lo que piensa y pues tampoco lo que necesita, porque es huidizo. Y bueno, pues los problemas aquí pueden generarse por una dificultad importante en la vinculación, finalmente establecer intimidad con los demás. Son personas que establecen relaciones y que finalmente evaden el apego. El tercero que tenemos es el apego desorganizado, que es aquel en que la persona vive los conflictos de manera dramática, es decir, pega estos bordes, estos picos, estos bandeos permanentes hacia las cuestiones emocionales. Y entonces de repente se puede vincular de una manera muy intensa, aparentemente con mucho amor, pero por otro lado puede bajonearse y sentirse triste todo el tiempo, y de repente tiene una que lo lleva a querer que con eso el mundo se lo tragan, pero por otro lado hay un apego que los que nos llevan a muchas veces los golpes, las humillaciones, el maltrato, cuando se tiene que llamar a la policía, cuando hay agresiones, cuando te deprimes tanto que no puedes vivir sin la persona, etcétera, etcétera. Y estos apegos son manejos emocionales muy intensos y muy dramáticos. Aquí, pues bueno, se siente que no se puede confiar en nadie porque se cree que siempre le van a fallar. Es decir, tiene miedo a que lo engañen, a que lo dejen de querer, a que se vayan con otro. Y aquí las relaciones pues suelen ser realmente muy inestables, en una relación terrible de amor y odio. Aquí pues obviamente lo que implica permanentemente es muchísimo miedo al abandono. Por último, tenemos, que es del que vamos a hablar el día de hoy, es el apego ambivalente o ansioso. Aquí pues se siente mucha angustia ante los conflictos. La persona vive atemorizada, vive nerviosa, vive conflictuada por la presencia o ausencia del ser amado. Aquí pues suele crear pues relaciones de mucha dependencia, ¿sí? Apegos muy dependientes, y aquí se preocupan más por las necesidades de su pareja que por las suyas propias. Es decir, aquí yo paso en segundo plano y el otro es realmente el importante. Aquí pues obviamente también hay un gran miedo al abandono. Entonces verás, pues tenemos 4 niveles, ¿no? Básicos de apego, y hoy nos vamos a referir específicamente al ansioso o ambivalente. Daniela García, muy buenos días, te mando un abrazo, gracias por estar al pendiente. Lo mismo para ti, Saraí, no, Nancy, perdón, Saraí. Muchas gracias, también un abrazo para ti. Buenos días también, Nancy Telles. Gracias por estar aquí y gracias por este extrañamiento. Saludos a Monterrey. Mariana González también. Muy buenos días. ¿El apego es en algún momento saludable o no? Dice Mariana González. Ya lo platicamos un poquito. El único apego deseable pues es ese apego seguro, el apego que nos habla realmente de tener una buena autoestima y de que no estoy pensando todo el tiempo que la persona se va a ir y que la persona me va a dejar. Es este apego en donde se expresan adecuadamente los sentimientos y las emociones, no generan relaciones de dependencia y finalmente no se tiene miedo al abandono. Ese sería el único apego deseable, ¿no? Excelente mañana, gracias por compartir cada semana. Ya no lo había escuchado, pero lo sigo en sus redes. Gracias por compartir siempre. Aida Murillo, muchas gracias por lo que me dicen. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar ahora sí, entrándole en materia, preguntándonos directamente, ¿qué es el apego ansioso o el apego ambivalente?
que también se le llama ese apego inseguro. En la teoría del apego, se sugiere que la manera como nos comportamos finalmente en nuestras relaciones se ha venido denominando como diferentes estilos de apego. Y se trata de un reflejo de la forma en la que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Fíjense qué importante es esto. Teniendo esto en cuenta, es decir, que el tipo de apego viene relacionado directamente a cómo nos trataron, a cómo se comportaron con nosotros en nuestras primeras infancias. Si eres alguien que tiene tendencia a ser muy inseguro en sus relaciones o necesita de muchísima validación en sus parejas o con sus parejas, pues es muy probable que tengas un estilo de apego ansioso. ¿Qué es el apego ansioso? Bueno, pues también es conocido como un apego inseguro o un apego ambivalente, y implica que una persona puede estar mucho más influenciada por el miedo al abandono y la inseguridad de ser menospreciado, es decir, que no se me tome en cuenta, que no se me valore, que no se me dé un lugar específico en la vida de otra persona. Es como si de pronto nos sintiéramos un poco poca cosa para tener al otro a nuestro lado. Y de esta forma, quienes tienen este tipo de apego ambivalente, inseguro, ansioso, pues suelen sentirse muy nerviosos cuando se separan de sus parejas. Y al tener este estilo de apego, pues las personas sienten muchísima inseguridad alrededor de todas sus parejas y cualquier tipo de relación que sea cercana. Entonces, imagínense vivir bajo el esquema de tener miedo de que la persona se vaya, de tener miedo que la persona no me valore, que no me aprecie, que yo no sea suficiente para mantener a mi pareja pegada a mí. Y esto pues obviamente genera mucha inseguridad, mucha ansiedad, y por eso se le llama este tipo de apego inseguro u ansioso. Este tipo de apego suele desarrollarse normalmente cuando los padres o cuidadores durante la infancia muestran el cariño de manera impredecible o emocionalmente inestable. Es decir, estas como faltas de constancia afectiva, estas faltas de constancia emocional. Papás, y son ejemplos, no estoy diciendo que necesariamente así sea, pero pueden ser papás que estuvieron trabajando, papás que salían mucho y luego regresaban y estaban y luego se volvían a ir. Pueden ser papás que de pronto, a lo mejor en algunos casos de ciertas depresiones posparto, pues de pronto mamá se acerca mucho, pero luego se alejaba por sus propios conflictos, o cuando hay cierto rechazo hacia el bebé, y no estoy hablando de algo que sea deseable, pero sí algo que ocurre, ¿no? Cuando vienen todos estos cambios hormonales y que las personas pueden sentir como este cierto rechazo. Puede también ser en casos donde los papás pues están y no están, papás que no estuvieron en el embarazo o se fueron después del nacimiento o van y vienen todo el tiempo, no vivían ahí y entonces están yendo y viniendo, y todos estos apegos pues generalmente generan desde la inestabilidad de los adultos, pues la inestabilidad emocional en el niño que puede generar este tipo de apegos. Debido a esto, pues el amor no siempre se vivió como accesible durante la infancia, constante durante la infancia, y las personas con este apego ansioso pues suelen muchas veces experimentar dificultades en sus relaciones y tienen tendencias a depender de los demás. Acuérdate que yo digo la dependencia emocional, pues de una forma muy sencilla, realmente muy sencilla. La dependencia emocional es necesitar factores externos, sean personas, situaciones o cosas, para yo estar bien, o necesitar personas, situaciones o cosas para yo estar mal. Es decir, yo dependo necesariamente de esos factores externos para yo hacerme sentir muy bien o para yo no hacerme sentir bien. Es claro, y aquí siempre entramos en
dificultades, incluso en controversias, cuando hablamos de apegos que podrían ser sanos, que podrían ser deseables. Estos apegos en donde pues cualquiera que tenga una relación de pareja, me pongo yo de ejemplo, pues yo tengo cierta dependencia hacia mi esposa, y cuando yo estoy bien con ella, pues por supuesto que me siento bien, me siento pleno, me siento satisfecho. Cuando ella le está pasando mal, cuando se siente mal, cuando está enferma, cuando tiene algún problema o cuando tuvimos alguna dificultad, pues es claro que yo me puedo sentir afectado por esa situación. Pero mi vida no va en eso. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, y es un ejemplo tal vez extremo, yo no puedo dejar de trabajar porque estoy mal con mi esposa, o yo no puedo dejar de pararme a hacer mis cosas porque estuviera mal con ella. O sea, sí hay cierto grado de dependencia o necesidad, pero pues se trataría de un apego seguro, de un apego en el que uno puede expresar los sentimientos, en donde uno puede expresar las emociones, en donde uno no se siente aterrado por el abandono, en donde no voy a estar permanentemente pensando en que ya no me quiere o ya no me va a querer, o si ella está más seria un día que otro, entonces pienso que ya se está distanciando emocionalmente de mí, y ahí es donde empieza toda esta maraña emocional que nos puede llevar a apegos que no sean deseables. Por eso, cierto grado de apego o de dependencia emocional segura, pues me parece que lo tenemos prácticamente todos. Lo malo es cuando ya hablamos de ese apego ansioso, de ese apego ambivalente, de ese apego inseguro, donde hablamos tal vez de ese apego ya mucho más intenso, ¿no? Que aquí le llamamos justamente este apego desorganizado, o apegos que en realidad parecieran desapegos evitativos, es decir, en donde la persona pues nada más le da la vuelta y la vuelta y la vuelta para pues no enfrentar, para no conectar, para no contactar con otros. Debido a que el amor, decía yo, no siempre fue accesible en la infancia, pues es por eso que las personas generan este tipo de vinculaciones ansiosas y que pues van a repercutir, van a afectar prácticamente todas sus relaciones, a veces hasta en las laborales. ¿Cómo saber si una persona tiene un tipo de apego ansioso? Bueno, pues algunos de los signos que pueden indicar que pueda realmente tener un estilo de apego ansioso o ambivalente o inseguro son los siguientes. Toma nota, por favor. Y por favor, coméntanos, compártenos. Ya nos dejaron de comentar por ahí. ¿Tienen algún tipo de apego? ¿Se han sentido en alguna de estas 4 dimensiones del apego? Compártenos, recuerda, solo lo comento si de pronto yo primero leo la pregunta y hasta después veo el nombre. Si pienso que la persona no queda expuesta de ninguna manera, pues digo el nombre. Si siento que queda expuesta de alguna manera, generalmente evito el nombre. Y muchos me dicen, oye, pero si está ahí escrito, sí. Nada más que tenemos que entender que la gente que está directamente en el chat y viendo el chat es diminuta, es ínfima en relación al número de personas que nos escuchan. Por eso, si tú te atreves a poner algo o quieres comentar algo en el chat, primero, pues medio protegemos tu identidad no diciendo tu nombre directamente en el chat, que son pocos los que en realidad están atentos al chat. Y 2, pues esto en realidad llega a más escuchas que los que están viendo en el chat. Entonces, bueno, te lo comento, te lo comparto, para que te animes, para que nos comentes si tienes algún tipo de apego, compártelo con nosotros y qué has hecho con eso, cómo sufres, cómo padeces, qué vives, sabes, has sabido en algún momento tener un tipo de apego seguro, o has tenido todo el tiempo los otros 3 apegos que son tan complicados. Entonces, bueno, algunos de los signos que pueden indicar que tienes un estilo de apego ansioso son los siguientes. 1, sientes inseguridad en tus relaciones. Las personas con este tipo de apego suelen sentirse muy inseguras cuando están en una relación amorosa. Por ejemplo, pueden creer que realmente las personas no las quieren de verdad,
o las están usando. No hay una certeza de que esta persona esté conmigo porque me quiere, porque soy la persona con la que quiere y debe de estar. Esta situación nos lleva a que muchas veces pensemos que en cualquier momento se van a ir. Y esto es uno de los grandes precursores, pues, de los celos, ¿no? De las relaciones celosas, en donde, como siento que soy poca cosa, siento que no te lleno, que no te cubro, que no te abarco, siento que no me das lo suficiente y no te doy lo suficiente, pienso que en cualquier momento pues alguien te puede hacer ojitos y pues te vas a ir con ese otro. Y entonces ahí es donde viene toda esta cuestión, incluso hasta de la celotipia, que pues se lleva a extremos mucho mayores y que pues a veces hacen tanto daño a la persona y a las propias relaciones. Otro signo importante es que puedes llegar a ser posesivo o posesiva. Al experimentar un cariño ambivalente durante la infancia, muchas personas con el apego ansioso tienden a ser realmente muy posesivas en sus relaciones amorosas por el miedo a perder a la otra persona. Lo más chistoso de las cuestiones de este tipo de apegos, y es que generan por un lado la inseguridad y por el otro lado la posesión, es que suelen ser dos elementos típicos en donde ahuyentan a la persona con la que se está. Entonces, esto nos lleva a elementos que son muy complejos porque con el afán de la persona, a veces con este tipo de comportamientos lo que hacemos es alejarla. Y entonces terminan yéndose porque no me quisieran o porque no fuera suficiente o por todo aquello que me llevaba a la inseguridad de pensar que se iba a ir, sino se van porque los tenemos hasta acá de que estemos inseguros, de que queramos tenerlos todo el tiempo agarrados. Es decir, la posesión, estos mecanismos posesivos, pues son situaciones en donde a veces pues termina generándose justo lo contrario. Yo lo que te quiero es retener y lo que hago que te vayas, ¿sí? Entonces ahí es donde la persona pues termina reforzando indirectamente su apego inseguro o ambivalente. ¿Por qué? Porque entonces, como la persona puede tal vez sí terminar yéndose, yo atribuyo a ese apego ansioso e inseguro que sí se va a ir, que sí se fue, en lugar de entender que quién hizo que huyera con mis propios comportamientos. Entonces, estas son de las cuestiones que se van autorreforzando, pues de manera muy, muy indirecta. ¿Sí? Dice, buenos días, Juan Pablo, te mando un fuerte uga, Josefina Rivas. Gracias, excelente mañana también a ti. Dice por aquí, yo tengo un apego ansioso a mis hijos y me doy cuenta. Claro, esto también es frecuente, pero aún cuando sea hacia los hijos, no deja de ser un apego ansioso y no deja de ser indeseable. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vas a seguir teniendo dificultades en tus vinculaciones, vas a seguir teniendo esta cuestión de generar relaciones de dependencia, estar más preocupado por las necesidades del otro que por tus necesidades propias. Y bueno, pues esto te va a generar pues este miedo al abandono, miedo a perderlo permanente, y eso pues evidentemente no te va a hacer del todo bien. Dice, excelente mañana, yo tengo un apego ansioso a mis hijos, me doy cuenta, curiosamente, sí, bueno, ya lo comenté, gracias por compartir su contenido. Les saludo desde Guadalajara, Jalisco, Eva Rodríguez. Gracias, Eva, un abrazo fuerte hasta Guadalajara. Otra de los signos importantes en el apego ansioso es evidentemente el miedo al rechazo. El temor al abandono o a que los demás se vayan de su lado hace muchas veces que estas personas sientan mucho miedo al rechazo. Es por esto que tienden a mostrarse ante los demás
por el miedo a que los dejen o que no los quieran tal cual como son. Entonces, en muchos casos lo que hacen es generar en estas relaciones de dependencia y de estos apegos, pues que la persona todo el tiempo esté intentando complacer, quedando bien, queriendo cubrir las expectativas del otro, queriendo complacer para que el otro no se vaya. Y esto, pues obviamente, imagínense los niveles de ansiedad que pueden representar, que tú estés todo el tiempo actuando y actuando y actuando, no por cariño, no por amor, no por afecto, no por un apego seguro, sino por el miedo al rechazo y al abandono. Te vuelves un dador de cosas para que pues, la gente a fin de cuentas no te deje. Otra de las tendencias, ya lo había hablado yo, es la tendencia a sentir celos. Es claro que el apego en adultos también influye en sentir más celos de los que habitualmente se podrían sentir pues en cualquier situación. Y esto es debido a que se mezcla el miedo a perder a la persona con la que se está, con la desconfianza y la baja autoestima que suelen sentir, porque puedo sentir que la persona con la que yo estoy, pues en cualquier momento se puede ir, en cualquier momento me puede dejar. Y entonces, pues la única forma de retenerlo a mi lado no es por el amor que nos tenemos, no es por lo que yo doy y por lo que me dan, no es por sentir que soy digno de ser amado como que soy, o pensando y sintiendo que lo que yo doy es suficientemente bueno para ser recibido de 1000 amores por cualquier persona, sino que pienso que en cualquier momento me puedes dejar, sobre todo me puedes dejar en cualquier momento por otro o por otra que sea mejor que yo. Y entonces, pues la angustia, el miedo, el nervio en el que se vive en este tipo de relaciones, pues creo que no necesitaré explicártelos porque creo que deja esto con mucha claridad de a dónde nos puede llevar estos tipos de apegos. Otro de los signos importantes que se pueden dar justamente en este tipo de apegos, pues es la desconfianza en los demás. Es por supuesto claro que estas personas tampoco se fían de sus parejas, tampoco se fían de las relaciones cercanas. Son gente desconfiada, son gente que le cuesta trabajo en un momento dado creer en los demás, ¿no? Porque todo el tiempo hay este dejo de incertidumbre, este dejo de sospecha respecto a pues, los motivos, las razones, las causas por las que estas personas puedan tal vez estar con nosotros. Y en ese sentido, pues es claro que la ansiedad, la angustia, el temor que voy a experimentar desde ahí, pues es algo que me va a hacer a mí sentir bastante mal. Otro de los signos muy frecuentes es que pues, las personas se abruman importantemente ante la intimidad. Es decir, al sentir que en cualquier instante los demás pueden abandonarnos, pues esto puede acabar haciendo que eviten la intimidad en las relaciones y puedan incluso entrar a algún tipo de apego evitativo. ¿Por qué? Pues porque entonces mejor le doy la vueltecita, porque si yo ya sé que me puedes dejar en cualquier momento, mejor evito conectar, evito contactarme. Muchas veces el origen de los apegos evitativos pueden venir de un apego ambivalente, ansioso o inseguro. Y si te fijas, están completamente vinculados. Y esto te puede llevar incluso a un apego pues ya desorganizado y caótico. Todo por iniciar en un tipo de vinculación en el que yo no me siento tan seguro y en donde como me conflictúa el miedo al rechazo, me conflictúa el miedo al abandono, entonces lo que hago es no apegarme, no vincularme de maneras íntimas y entonces evito de esta manera el dolor del abandono. Pero pues esto es un mecanismo de defensa pues bastante absurdo, porque a fin de cuentas termino no vinculándome por miedo a que me abandonen si me vinculo. Pero híjole, imagínate que pues el riesgo de que nos abandonen, el riesgo de que nos rechacen, pues es permanente y es siempre y es para todos.
Entonces, esto querría decir que ninguno de nosotros podría, a fin de cuentas, tener una vinculación real y profunda, porque siempre estaríamos temerosos de que nos abandonen. Yo en este tipo de casos no lo estoy dando como una regla general, pero sí yo muchas veces lo que le digo a algunos pacientes es, mira, ¿por qué no te arriesgas a tener una relación que pueda ser sana, que pueda ser íntima, con un intento claro y directo de un apego seguro? Y si en un momento dado la persona te abandona, se va, te rechaza, terminan, bueno, ya tendrás que trabajar el duelo de la terminación, pero no tener todo el tiempo que estar supeditado a tu nervio, a tu ansiedad, a tu inseguridad de que te vayan a dejar. Mejor aviéntate en la relación, deja de sufrir la inseguridad que en un momento dado te da que te vayan a abandonar, deja esa inseguridad, deja ese miedo, deja ese nervio, y el día que ocurra, pues trabajas en tu duelo, ¿sí? Y esto a veces lo que yo digo es cambiar mentalmente la posibilidad de un sufrimiento temporal, que además ni siquiera sabemos si se vaya a dar, pero si se da, sería temporal, cambiarlo por un miedo permanente a lo largo de toda la relación, ¿no? Y que esto en mucho es el fundamento real de los celos. O sea, la persona celosa vive realmente mal, la pasa mal. Y entonces, si una persona, por miedo a que el marido o la marida le ponga el cuerno, va a vivir sufriendo toda la vida, y que incluso en algunos casos ni siquiera ocurre, entonces sufrieron, padecieron y estuvieron mal muchísimo tiempo por algo que no sucedió. O sufrieron, padecieron durante muchísimo tiempo por algo que de todos modos sucedió. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues cambiar el sufrimiento permanente, ¿sí?, completo, todo el tiempo, por un sufrimiento temporal a la hora de terminar. Y esto, que parece poca cosa, no lo es, porque entonces dejo de padecer mi relación actual, puedo llegar a disfrutarla. Esto puede hacer que incluso mejore mi propia relación, que mi pareja esté mejor conmigo, que yo esté mejor con ella, que hagamos una relación más sana en la que ambos querramos estar durante más tiempo, y que de todos modos la posibilidad y el riesgo de que se aparezca un otro o una otra va a existir, pero pues eso no lo podemos evitar, salvo a través de tener una relación sana, una relación funcional, una relación con un apego emocional seguro. Y eso hará que la posibilidad de una traición o de una infidelidad disminuya. Tal vez evidentemente no va a desaparecer, pero sí disminuya. Incluso a uno de los elementos de los celos más curiosos. ¿Qué es el celo desaforado? El celo desaforado es un miedo a que mi pareja se vaya con otro. O con otro, para hablarlo en los dos sexos. Y entonces, si yo pienso que mi pareja, yo lo que voy a hacer es controlar de manera posesiva, celosa, checando, viendo, revisando, haciendo reclamos, reproches, viendo a quien voltea a ver y demás. Todo esto lo que va a acabar haciendo, pues es que mínimamente lo va a hartar, lo va a cansar. Y entonces tenemos dos escenarios. Por un lado tenemos una pareja, hombre o mujer, que me está celando, reprochando, me tiene agarrado ya saben de dónde, todo el tiempo me checa, todo el tiempo me sigue, todo el tiempo quiere saber dónde estoy, si volteo a un lado ya me la está haciendo de jamón porque piensa que estoy viendo a quién sabe quién, y empiezo a tener dificultades, empiezo a tener conflictos con esta persona. Por otro lado, vamos a suponer que no antes, sino en el inter de esta relación no tan sana e incluso medio tóxica, medio destructiva, en ese inter yo puedo llegar a conocer a alguien que ya conocía o que acabo de conocer. Acá son pleitos, gritos, sombrerazos, reproches, reclamos,
y la pasamos re mal. Yo conozco a otra persona, cualquiera, y empiezo a platicar a gusto, tranquilo, favorable. Resulta que tal vez empezamos a involucrarnos. La persona de acá me trata bien, me habla bien, no me reclama, no me reprocha. Si empiezo a tener una relación íntima, tal vez podamos tener un buen sexo, o pláticas agradables, o apoyo, o empuje, o motivación. Y entonces de pronto una persona tiene que decidir entre quedarse en la relación conflictiva, con pleitos, en una relación tóxica, o con la otra persona con la que se está llevando bien y no hay pleitos. Bueno, esta persona, a fin de cuentas, va a acabar confirmando sus celos cuando la pareja opte por esta otra. Pero es que resulta lógico. O sea, no necesitamos ser nietos de Freud ni primos de Sherlock Holmes para deducir en un momento dado nuestra pareja en donde se va a sentir mejor, en donde hay pleitos, gritos, sombrerazos, reproches, mala relación y toxicidad, o donde hay una relación pues más sana, agradable, hasta comprensiva y demás. Por supuesto que muchos dicen sí, pero esta relación a fin de cuentas puede terminar con esta, como esta. Sí, claro, indiscutiblemente esta relación puede terminar como esta, puede terminar peor, pero en el inter pues es una relación mejor. Y entonces el celoso que quería retener a la persona para que no se le fuera, termina prácticamente de manera inconsciente provocando que la pareja se vaya, o solo o con otra persona, en donde esta relación no se dé de esta manera. Y no es tan difícil de entender, es una lógica muy elemental. Tal vez si yo te preguntara, ¿dónde prefieres estar? ¿Donde estés tranquilo y a gusto o donde tengas conflicto y pleito? Pues no sería demasiado obvia la respuesta. Y entonces por eso es que los o las famosas amantes, pues, juegan un papel tan importante en las relaciones, porque se convierten muchas veces en esta persona. Claro, ya después puedan ser diferentes, cambiar, lo que ustedes quieran, eso no me voy a meter en eso. Pero, pues de inicio, pues esta otra persona es quien me da paz, calma, tranquilidad, me hace sentir a gusto, no hay reproches, no hay reclamos. Entonces, claro, por supuesto que esto es lo que hace tan famosas las relaciones de amantes, o hacen que las personas opten por otro tipo de relación. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente lo estoy describiendo como algo que ocurre realmente muy, muy seguido. Otro de los signos importantes que se ven en este asunto es la baja autoestima. Normalmente las personas con un estilo de apego ansioso suelen experimentar una baja autoestima por todo lo que ya hemos dicho. Me siento inseguro, me siento desconfiado, me siento poca cosa, me siento menospreciado, me siento minimizado, no me siento capaz de retener a mi persona amada, y entonces esto pues obviamente hace que la autoestima se devalúe. Por supuesto, estas son algunas de las señales que pueden indicar que puedas estar teniendo un apego ansioso, y si crees que esto puede ser tu caso, pues es importante que acudas con un profesional, con un psicólogo, debido a que los problemas que puedas experimentar en tus relaciones pues puedan ser muy frecuentes, puedan ser realmente muy recurrentes. ¿Cómo sanar un apego ansioso o cómo superar un apego ansioso? Rápidamente, qué interesante lo que comparte. Todos tendremos algún tipo de apego, dice Norma Angélica Martínez. Sí, todos tenemos un tipo de apego, nada más que pues hay que ver cuál. A veces tenemos algunas mezclas por ahí, a veces en algunas relaciones tenemos unos y en otros otros, pero pues evidentemente habría que optar definitivamente por el apego seguro. ¿Cómo superar un apego ansioso? Bueno, algunas maneras en las que puedes sanar, o por lo menos ir sanando este estilo de apego, son los siguientes. Uno, pues toma conciencia. Siempre he hablado yo de que la conciencia es algo que nos va a
separar entre darnos cuenta y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El comprender mejor en qué consiste este estilo de apego ansioso, pues obviamente te permitirá romper todos aquellos patrones que te están impidiendo aumentar tu confianza o tu intimidad en las relaciones interpersonales. Y para poder cambiar, pues realmente es importante focalizarnos en esta autorreflexión, en esta conciencia de cómo estamos funcionando y de lo que tenemos que hacer conscientemente para mejorar este tipo de apegos. 2, haz pequeños cambios de manera gradual, es decir, sal de tu zona de confort. Al tener más conciencia sobre cómo este tipo de apego genera problemas en tus relaciones o ha venido generando problemas en tus relaciones, pues puedes empezar a tomar decisiones para realizar pequeños cambios. Por lo tanto, empezar a realizar acciones que quizá te puedan sentir pues un poco sutiles, y que a la vez te puedan hacer sentir un poco incómodos porque no es tu forma, porque no es tu manera, o que incluso te puedan causar otro tipo de ansiedad, que se esperaría que fuera una ansiedad mucho más controlable, pues puede ayudarte a hacer pasos hacia un estilo de apego más seguro. Es decir, pues empezar a modificar tus inseguridades, tus miedos, tus celos, tu baja autoestima, tu desconfianza, todo lo que hemos dicho que son signos de este apego ansioso, para empezar a generar pues un apego realmente mucho más seguro. Busca apoyo en alguien que confíes para superar realmente muchos de los pensamientos que conllevan el estilo de apego ansioso o ambivalente. Quizás a veces es necesario pedir ayuda, y cuando tú empiezas a hablar con otras personas, tus miedos e inseguridades pueden irte ayudando a estas otras personas a que vayan disminuyendo, dándote pues, algunas otras perspectivas, dándote algunas herramientas, o simplemente aterrizándote en la realidad respecto a lo que tienes y que tal vez no ves, o a lo que tienes y que tal vez te confunde. Practica la atención plena. ¿Qué es esta atención plena? Fíjate muy bien. Es común que las personas con un estilo de apego ansioso pues tiendan a analizar en exceso aquello que consideran negativo en una situación. Todo el tiempo están focalizados sobre lo malo o sobre aquello que alimenta su ansiedad en este tipo de apegos. En estos casos, pues sería importante intentar centrarte en el aquí y en el ahora. Una de las maneras de hacerlo es practicando la atención plena, es decir, poner foco de nuestra atención en lo que sucede en este momento, en lo que sucede en el presente. Algunas actividades que pueden ayudarnos a aumentar esta atención plena, pues son, por ejemplo, la meditación, las meditaciones guiadas, el yoga, el tai chi, y cosas que te centren en este espacio en el que aquí estás. Por ahí decíamos en algún momento, y me gusta mucho esta frase, que la depresión es el conflicto con el pasado y la ansiedad es el conflicto con el futuro. Es decir, las personas estamos más en espacios atemporales que nos generan conflicto, mucho más que en el ahora, que podría ser el gran generador de la calma y de la tranquilidad de esto que hay hoy, ¿sí? No lo que va a pasar mañana ni en lo que viene de ayer. Por supuesto, otra de las recomendaciones es acudir a terapia. En muchos casos, las personas con un estilo de apego ansioso o inseguro o ambivalente pueden acabar perjudicando a sus seres queridos y a sí mismos, debido claramente a la desconfianza y miedo que pueden sentir en sus relaciones. Si sientes que estás viéndote perjudicado en tus relaciones debido a ello, pues te recomendamos claramente que acudas a un terapeuta, a un psicólogo, por ayuda profesional. Es obvio que debido a que los estilos de apego se desarrollan muchas veces como respuesta a lo que vivimos durante la infancia, pues realmente a veces es muy difícil superar estos patrones casi instintivos, o por lo menos mamados y aprendidos. Aún así, con mucho trabajo y con esfuerzo, es muy posible curar estas heridas del apego. Como verás, el trabajo se puede hacer, es arduo, pero finalmente es posible. Por eso, pues a trabajarle
en este tipo de apegos. Y bueno, aquí dejamos este cierre para pues que reflexiones un poco sobre si es este tipo de apegos el que a ti pudiera estarte perjudicando. ¿Ok? Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa. Recuerda, yo soy Juan Pablo Arredondo, yo soy tu psicólogo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook como psicólogo Juan Pablo Arredondo, en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo y ahora ya más recientemente en Spotify también como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Te mando un uga y espero verte pronto. Bye.